Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Tauro, se ve que muchos de ustedes van a comenzar a expandirse en lo que están haciendo. Aquí esta carta precisamente anuncia expansión. Aquí pueden haber muchos de ustedes que estén haciendo algún tipo de negocio, y aquí hay proyectos, aquí hay negocios, aquí hay iniciativas que ya ustedes habían comenzado y van a comenzar pues a dar resultados. Esto va a comenzar a moverse, va a comenzar a crecer. Si tú estás haciendo algo donde estás comerciando o donde estás teniendo clientes en tu ciudad, pues va a comenzar a expandirte, vas a comenzar a ver la llegada de clientes o de personas de fuera de tu ciudad, puede ser de otro estado o incluso de otro país. Aquí lo que tú has puesto en marcha va a comenzar a circular, va a comenzar a producir y va a comenzar a abrirse hacia nuevos horizontes. Aquí pueden haber acuerdos o gestiones que se van a estar desarrollando favorablemente. Y esto podría ser gracias a algún tipo de apoyo, algún tipo de comercio que se haga, pero con personas del extranjero, con personas quizás no de otro país, pero sí fuera de tu ciudad, fuera de hasta donde ahora tú hacías tus ventas o tu trabajo. No es no es de esa localidad, no es de este trabajo actual, si tú tienes un trabajo, no, esto es fuera de ahí. Aquí hay una expansión para muchos de ustedes. Y el loco me está hablando que gracias a esto, aquí hay algo que ustedes querían iniciar y esto va a iniciarse. Aquí muchos de ustedes van a estar comenzando pues algo nuevo, puede ser un nuevo periodo, puede ser si están haciendo algún tipo de inversiones, podría comenzar un nuevo negocio para muchos de ustedes donde vayan pues a comercializar algún tipo de producto o algo fuera de donde ustedes conocen. Quizás puede ser que sea un nuevo trabajo que estén muchos, si quieres algún tipo de trabajo que no está en tu ciudad, pues evidentemente estas cartas me están diciendo que sí, que efectivamente podrías estarlo obteniendo, porque esto me habla de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio, de volver a empezar, de algo diferente, algo que hasta el momento tú no lo habías hecho. Y por supuesto, cuando comenzamos algo nuevo, cuando comenzamos algo diferente, cuando no conocemos exactamente qué nos espera más allá de ese comienzo, pues podrías tú estarte trayendo algún tipo de preocupación, algún tipo de insomnio. Aquí esto podría estarte pues diciendo, podría estar pensando qué va a pasar, cómo va a pasar, me va a ir bien, no me va a ir bien. Pues este es este tipo de angustia que estarías aquí viviendo. Aquí te veo pues precisamente con llanto, con insomnio y con algún tipo de sufrimiento o preocupación, pero de este tipo. El 9 de espadas te invita a que no te preocupes por cosas que tú no sabes si van a pasar o no van a pasar en el futuro, ¿ok? Hay muchas cosas que las personas piensan contra, a lo mejor me va mal, a lo mejor me pasa esto, aquello, lo otro, y esas cosas pues nunca llegan a pasar. Y es lo que te dice esta carta. Cálmate, no te preocupes tanto, relájate un poco, porque no tiene por qué pasarte pues nada malo, nada terrible, solamente es un nuevo comienzo, salir de la zona de confort, salir de... Estas dos cartas me hablan precisamente, una de salir fuera de tu ciudad y esta me habla de salir fuera de tu zona de confort. Entonces, por supuesto, pues esa salida de tu zona de confort puede traerte pues este tipo de ansiedades. Así que cálmate, relájate, porque acá la carta de la templanza pues me está diciendo de que aquí no va a pasar nada, aquí todo va a estar en armonía, todo va a estar equilibrándose y todo va a estar pues en paz para muchos de ustedes. Aquí esto que comienza les va a traer equilibrio, les va a traer paz, les va a traer armonía y todo va a estar pues teniendo su propia estabilidad. Vamos a ver qué más viene para Tauro. A veces sí, yo entiendo, salir de la zona de confort no es fácil. No es fácil estar seguro en un lugar o estar seguro haciendo algo y comenzar algo nuevamente, pues eso como que desestabiliza un poco a a las personas, obviamente. Tauro, para Tauro, por favor.
Aquí Tauro con este paje de copas pues me está diciendo que acá va a haber una propuesta, va a haber una invitación, va a haber una oportunidad que les va a estar generando a ustedes pues muchísimo entusiasmo. Aquí puede ser una propuesta de colaboración para hacer algo, puede haber una idea creativa o alguien se va a estar acercando a muchos de ustedes con algún tipo de oferta, con algún tipo de propuesta. Debido a esto, pues por supuesto, acá con este 2 de bastos, ustedes van a estar decidiendo el siguiente paso, van a estar evaluando cómo expandirse. Ya dicen que van a expandirse, pero también van a estar pues pensando, van a estar eligiendo qué es lo que van a hacer, qué dirección van a estar tomando, hacia dónde quieren llevar esta oportunidad pues que está llegando. El 7 de espadas me habla claro de alguien que los está observando, alguien que te puede estar vigilando, puede ser la competencia, personas que están pendientes de lo que tú vas a estar pues haciendo. Acá se te dice esta carta que actúes pues con discreción, que no cuentes todos tus planes. Puede haber alguien pendiente de lo que tú hagas. Así que puede haber alguien que esté pendiente de lo que tú hagas, pero por envidia o por algo más. No es con buenas intenciones, ¿ok? No está pendiente de lo que tú haces con buenas intenciones. No, al contrario, está pendiente de lo que tú haces con muy malas intenciones. Y el caballero de bastos, pues acá viene, confirma que acá viene expansión. Aquí es posible que vengan viajes, oportunidades económicas que vienen de fuera. Y esto va a estar avanzando bastante rápido. Aquí hay movimiento, hay acción y hay oportunidades. Te repito, oportunidades que pueden venir desde el exterior. Aquí hay algo curioso con estas tres cartas de bastos. El 3 de bastos, este 2 y el caballero de bastos. Estas tres cartas juntas, cuando aparecen juntas, me están hablando de que aquí va a haber una expansión económica, aquí va a haber, suele indicar que va a haber un movimiento real o un crecimiento profesional. Porque estas tres cartas es una línea completa pues de expansión en lo profesional, en lo económico. Aquí hay expansión para muchos de ustedes y sobre todo en el trabajo, en lo que ustedes estén haciendo, si es inversión, si es economía, es expansión precisamente pues en esa área de la vida de muchos de ustedes. El 7 de espadas junto con el caballero de bastos también me está diciendo que aquí podrías estar preparando lo que estés preparando, que lo debes estar haciendo en silencio, que no cuentes todo lo que estás haciendo y que después de prepararlo, después de estar listo pues para este viaje, para lo que sea, actúe rápido. Aquí tienes que hacer un movimiento estratégico, tienes que tomar una decisión que sorprenda a los demás, algo que no lo esperen, no lo anuncies, no lo comuniques, solamente díselo a quienes tengan, disculpen, a quienes tengan que saberlo, no más allá. Si hay alguien que no necesita saber tus planes, pues calladitos se ven mucho más bonitos y no lo digan, ¿ok? Vamos ahora con las cartas de Lenormand a ver si hay algún otro evento o algo importante que debas saber, Tauro. Vuelve a salir el corazón, ya salen Aries. Vamos a ver. Aquí hay una situación que ustedes están viviendo con muchísimos sentimientos, pero esto también le está generando pues una carga evidentemente emocional, una preocupación. Pero acá siguen estas otras dos cartas que me están diciendo las cigüeñas y el cofre, que las cigüeñas indican que va a comenzar un cambio importante, un cambio muy fuerte en la vida de muchos de ustedes, y el cofre me está indicando pues que al final hay un cierre de una etapa y esto pues va a permitir una transformación. Esto es un cierre bastante fuerte, así que aquí hay algo importante en tu vida que se va a estar terminando, algo que significaba una carga para muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje
del oráculo de la sabiduría para la prosperidad. Vamos con el mensaje final de la prosperidad del oráculo de la sabiduría. Recuerden, en los comentarios les estoy dejando una frase para que manifiesten su abundancia o las mejores partes de estas lecturas. Con esta carta, Tauro, te están diciendo que es un buen momento para examinar la forma en que tú estás creando tu prosperidad. ¿Qué significa para ti ser prósperos? ¿Y qué características pues deberías estar desarrollando en tu interior? Que te hagas las preguntas de quién necesitas ser para hacer realidad tus sueños y si eres capaz de imaginar el tipo de vida que deseas, de imaginarla de verdad sin contener la fuerza de tu creatividad. O sea, imaginarte casi lo que tú creas que sería imposible de realizar. Que si tú puedes concebir esto, puedes entonces conseguirla. Que te prepares porque la prosperidad está esperando por ti. Actúa como si tus sueños se harían realidad. Así que, Tauro, déjame en los comentarios la siguiente frase. Yo me preparo para mi prosperidad. Yo me preparo para mi prosperidad. Y nos vemos en el próximo video, Tauro. Hasta la próxima.